Por un lado, en sí mismo, el miedo es el representante por antonomasia, el arquetipo mismo del estado de alarma. Así que podemos considerarlo un sinónimo del estado de alarma, también podremos decir el estado de miedo. Claro. Esto tiene que ver con que el estado de alarma es una función instintiva de preservación que se activa con la detección de peligros, de amenazas, y esto básicamente es miedo. Una reacción del instinto que favorece la huida, el camuflaje o la lucha, como podemos ver con claridad en el reino animal. Digamos que ese es el miedo real, vamos a designarlo así, una función espontánea y funcional, de aplicación práctica, para escapar de peligros detectados, y no tiene nada que ver con el juicio, el odio, la preocupación ni la fantasía. Surge de manera automática, impulsa reacciones psicofísicas que intentan protegernos y una vez que cumplió su función, desaparece. Por otra parte, está el miedo imaginario o especulativo, o el miedo que tiene que ver con la preservación de bienes adquiridos, de bienes cuya valoración es cultural, psicológica, afectiva o social. Podríamos utilizar la palabra temor, ¿sí?, para designar a esta variante del miedo, para diferenciarla de la reacción vinculada al instinto de supervivencia y a la detección de peligros concretos e inmediatos. Entonces, al menos por ahora, podemos utilizar el término temor para esta clase de miedo que está relacionada con el recelo, la desconfianza, la preocupación, el pesimismo, la suspicacia, etc. Ahora que hicimos este acuerdo lingüístico, podemos concluir que el miedo real, no forma parte del abordaje terapéutico en cuanto a las posibilidades de corrección de este tipo de reacciones instintivas. El miedo es bueno y puede salvarnos la vida en ese caso. Lo que corresponde ante el miedo es aplicar de inmediato una respuesta que nos permita recuperar la seguridad y ponernos a resguardo del peligro. En todo caso, en relación a esto, ¿no? Lo que una coach puede hacer por sus consultantes en relación al miedo es ayudarlos a programar a nivel subconsciente reacciones útiles en lugar de las respuestas espontáneas inconvenientes que muchas veces producen los conflictos internos. Ese trabajo no es para resolver experiencias del pasado, sino como precaución para amenazas futuras. Las experiencias pasadas nos pueden servir en este caso como referencia de las programaciones previas con el propósito de ayudar a las personas a modificar en ellas todo lo que resulte un obstáculo para el miedo real. El fin del coaching no es eliminar este tipo de miedo, sino optimizarlo, aprovecharlo para la protección y para el bien. Por ejemplo, hablando de estas reacciones espontáneas inconvenientes, en mi caso tuve que realizar un trabajo de reprogramación del bloqueo a llamar la atención pública, de hacer un escándalo y de hacer evidente mi vulnerabilidad o mi desagrado que traía desde la infancia como resultado de los mensajes indirectos e implícitos que recibí, especialmente de parte de mi padre. Son mensajes típicos, del tipo, cállate la boca, a mí no me contestes, no sean típicos de una generación, de una época, ¿no? No que sean naturales y normales. A mí no me contestes, no seas maricón, deja de llorar, fíjate cómo te mira la gente, come lo que hay, hace lo que se te dice y no te quejes, no seas payaso, no te da vergüenza, etc. Así como muchos otros mensajes de desaprobación en lo relativo a ser extravagante o el centro de atención, a ser débil y salir perjudicado, a ser tonto, y el hábito que mi papá tenía de negar siempre de antemano cualquier pedido que mi mamá o yo le hacíamos, porque siempre estaba sobrecargado de compromisos de trabajo y lo primero que le salía era negarnos su ayuda. Por supuesto que él recibió el mismo tipo de instrucciones en su infancia y que toda su fortaleza como protector y proveedor, que era mucha, estaba hecha de ese tipo de prohibiciones de ser débil o de pedir ayuda. Había pura inocencia en su postura, tenía todo el deseo de hacernos bien y no mal. También hay que sumarle que la psicología y el autoconocimiento no son justamente su talento o el tipo de inteligencia en el que él se destaca. Él es un extraordinario artesano, un ingeniero vocacional, una persona muy afín al elemento tierra,
es un pilar muy poderoso. No tiene aptitudes como terapeuta o pedagogo, ni tenía en esa época muy desarrollada la ternura maternal, que después sí desarrolló. Así que no hay malicia ni culpa, simplemente ofreció lo que tenía para ofrecer. Bueno, más allá de la inocencia de mi padre, como resultado de ese tipo de mensajes represivos, ¿cierto?, que yo recibí, que se habían transformado en preceptos normativos y en programas de reacción, más o menos cuando tenía 5 años de edad, un vecino que me engañó diciéndome que había tirado unos muñequitos en una obra en construcción que estaba a 1,5 cuadras de mi casa, y me llevó hasta allá para buscarlos. Cuando llegamos, no había ningún juguete tirado, y me di cuenta muy pronto de sus verdaderas intenciones, que eran abusar de mí. Me di cuenta antes del abuso, pero no pude gritar, ni resistirme, ni expresar nada. Me quedé bloqueado. Por esa reacción neutral no pude impedir sus acciones. Yo tenía el poder de protegerme a mí mismo, por ejemplo, gritando y pidiendo ayuda. Era muy fácil, pero no logré usar ese poder, porque en mi principio de conveniencia interno era más valioso no transgredir los preceptos familiares que ponerme a salvo. Qué absurdo, pero bueno, así aconteció. No se trataba, en este caso, no se trataba de un caso de dominación psicológica por parte del agresor, aunque desde una mirada externa pudiera parecerlo. Por el contrario, yo sentía indignación y enojo por la falsedad y la trampa de la que había sido víctima. No sentía sumisión ni tenía miedo. Me paralizó la vergüenza de hacer un escándalo y de que se hiciera evidente que ese hombre me había engañado y que yo había sido tonto y débil. La dominación psicológica la ejerció mi sistema normativo, extrañamente. En la pubertad volví a experimentar algo semejante. Estaba sentado una siesta en un banco frente al colegio al que iba, y 2 chicos se acercaron, me mostraron un arma y me robaron el reloj. Después se fueron caminando lentamente, y en ese oportuno momento pasó un patrullero. Yo lo vi venir a lo lejos, lo vi pasar frente a mí y lo vi alejarse. Solo me animé a mover tímidamente las manos, pero los policías no me vieron. Tuve el impulso de hacer un escándalo para llamar su atención, de cortarles el paso y señalar a los ladrones que estaban tan cerca, pero me dio vergüenza que los transeúntes supieran que me habían robado, que yo había sido tonto y débil. Otra vez el mismo patrón. Y más adelante, al final de mi adolescencia, volví a experimentar algo así. Es muy terca la vida como maestra. Esa vez por fin pude aprender la lección y trascender esa materia evolutiva de mi camino personal. Yo me había estado dedicando a las inversiones por casi 3 años en esa época. Me iba muy bien, participaba de negocios que se realizaban en distintas partes del país. Inexplicablemente lograba ahorrar casi el 50% de mi pequeño sueldo como guardia de seguridad. Lo invertía y había acumulado el capital más grande que había tenido nunca hasta ese momento. Jamás había tenido ese dinero. Mi padre, por supuesto, desde el primer momento opinó que eso de las inversiones era puro verso, una estafa, una trampa para tontos, que la plata se hace trabajando, etcétera, etcétera. Y yo, en la plenitud de mi rebeldía en esa etapa, estaba totalmente decidido a demostrarle que el tonto era él. Bueno, pasó el tiempo, meses y años de buenos resultados financieros, y un día mi padre me dijo que tenía una plata que quería que yo invirtiera por él. ¡Ajá! ¡Qué inesperado giro! Entre nosotros, de manera implícita, ese fue un gesto muy claro de confianza y de respeto, ¿cierto? Yo lo viví como un reconocimiento horizontal, de hombre a hombre, de un adulto fuerte y confiable a otro adulto fuerte y confiable. Bueno, y a partir de ese instante, el dinero que mi padre me dio para invertir me pasó a importar mucho más que mi propio dinero. Qué interesante. Calculé muchas veces cuánto le iba a hacer ganar y hasta saqué la cuenta de cuánto dinero había invertido él en toda mi crianza. De acuerdo. Y dicho sea de paso, me di cuenta de que le salí baratísimo. Me alegré como si me librara de una vieja deuda al darme cuenta de que en un par de años de retornos como los que venía teniendo, le iba a poder devolver todos los gastos que yo le había generado como hijo.
Esto es súper interesante a nivel terapéutico. ¿Qué les parece que indica acerca de un consultante una información como esa? Sin duda, como mínimo, señala una profunda falta de merecimiento y por otro lado también una profunda gratitud. Y hasta culpa de sospechar y Bien. ¿no? No hay que ser una carga, no hay que ocasionar molestias, cada cual tiene que ocuparse de lo suyo, no seas malcriado, etcétera, ¿cierto? Todas esas ideas. Y una frase que siempre repetía mi padre: de mucho ayuda el que no estorba. Todo eso está seguramente en la raíz de un deseo como este, el anhelo que tiene una persona de saldar la deuda con que su padre, que causó a su padre con todas las molestias por su existencia como hijo. Que tiene unos jovencitos. Y qué irónico sentido del humor tiene muchas veces la vida como educador. Wow. Porque aconteció lo siguiente. Después de casi 3 años de inmejorables resultados, que realmente eran inexplicablemente buenos, de pronto una decisión gubernamental con respecto al dólar tuvo un impacto grande a nivel macroeconómico y como si fuera un dominó, todos los acuerdos que yo tenía con inversores en distintos puntos del país se fueron cerrando, cancelando o cayendo directamente. Todos. Aunque yo me había ocupado de diversificar y esos negocios no parecían estar vinculados, todos desaparecieron en pocos meses como opciones de inversión. Así que los pollitos que yo había contado antes de nacer parece que no iban a nacer nada. Quedó una sola propuesta firme disponible en ese momento. Hacía 2 años que pagaba regularmente muy bien a los inversores. Yo había participado tímidamente algunas veces sin ningún problema ahí de esa propuesta. Pero como ahora tenía que ubicar el capital de mi papá y mío, hice algunas investigaciones sobre las propuestas más serias. Las garantías que encontré eran pésimas y más bien inexistentes. Además, hablé con un abogado amigo de mi papá, un profesional con mucha experiencia. Le mostré el contrato y los detalles del negocio y resultó que él había defendido a un cliente de una propuesta idéntica y me aseguró y me recontraaseguró que era una estafa, clarito que era una estafa. El contrato era correcto, pero no me iba a servir de nada. Pero yo estaba en ese momento ciego de deseo de hacerle ganar dinero a mi padre y de devolverle todo lo que él había gastado de mí y de cumplir con las cuentas que había sacado, de liberarme, etc. Así que mi conclusión en ese momento fue que, pese a las aparentes evidencias en contra, lo concreto era que, la verdad era que desde hacía 2 años estaba dando excelentes resultados, excelentes retornos y excelentes resultados, y eso a mí me constaba. Así que era una buena opción transitoria. No estaba dispuesto a reconocer que lo conveniente era dejar quieto el capital por un tiempo hasta encontrar negocios de verdad, negocios verdaderos. Y bueno, por supuesto, resultó que el abogado tenía razón. No sé si pasaron 2 meses desde su advertencia hasta que los responsables de la propuesta suspendieron los pagos a todo el mundo y desaparecieron. El contrato me sirvió, pero para prender el fuego de la estufa en nuestra casita del lado. Muy bien, así las cosas. Por supuesto, se armó un revuelo muy grande entre todos los inversores defraudados, iniciaron acciones legales, etcétera, etcétera. Todo en vano, como se comprobó después, pero a mí me sirvió todo ese revuelo, esas demandas, para ganar tiempo y reflexionar sobre qué hacer, cómo le iba a devolver el capital a mi papá. Lo llamativo de mi reacción es que mi propio capital no me importó nada, no me causó ningún sufrimiento y casi diría ningún pensamiento. Como nota. Lo único que me importaba era su capital, que era un monto más o menos equivalente al mío. Así que mi deuda de nacimiento, que ya parecía casi saldada, de pronto se había multiplicado. Bueno, por fin, con este episodio, la lección de aprendizaje que había estado evadiendo toda mi vida me había acorralado sin escapatoria. Lo pensé muchísimo, muchísimo y no encontré la manera de salvarme de hablar con mi papá, de confesarle justamente a él la temida verdad, que había sido tonto y débil, y alguien me había arrebatado lo que yo tenía el deber de cuidar. ¿No les parece una evidencia extraordinaria de la precisión y de la belleza del plan educativo de la vida? Es buenísimo. Un mecanismo muy complejo, de una compleja sincronía que se va desplegando a lo largo de los años y de muchos eventos, pero que siempre cumple su propósito, que es ayudarnos a crecer. Sirve mucho para comprender la psicosomática esto, ¿eh?
Así que me armé de coraje y tomé la decisión de afrontar con madurez lo inevitable. Bueno, más o menos el tema del coraje porque primero le escribí un email para amortiguar un poco la intensidad y la posible torpeza de parte de los dos y se lo decía por primera vez cara a cara. Está muy bien. Le escribí algo así: papá, te quiero contar que perdí toda la plata de las inversiones. Toda. Ya se iniciaron las acciones legales, los inversores de Buenos Aires se están ocupando de los reclamos, pero es difícil que se pueda recuperar el capital. Te quiero confesar también que me preocupa mucho que te decepciones de mí y que me dejes de querer. Ya sé que no me vas a dejar de querer, pero tengo este sentimiento en este momento y quería que lo supieras. Era muy importante exponer eso, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? A eso me llevaron las circunstancias, a un momento santo entre padre e hijo. Miren lo que consigue el enfoque adecuado, hacer de un desastre un momento santo. Y él me escribió una respuesta preciosa, tal vez la carta más cariñosa que alguna vez escribió. Decía más o menos esto: hola hijo, ya me parecía que iba a pasar una cosa así. Pero nunca pienses que a mí me importa más la plata que vos. La plata no significa nada para mí comparada con ustedes. No me decepciono de vos, la culpa es de los estafadores, no tuya. Te quiero mucho y no te preocupes por lo que pasó. Teniendo en cuenta la procedencia, mi padre no se imaginan el nivel de apertura, de valentía y de ternura que representan esas palabras. Principalmente para aquel niño. Después conversamos en persona y yo me encargué de repetir muchas veces y con toda claridad lo que había temido durante muchos años, que había perdido toda la plata, que había sido vulnerable y débil, que fui un tonto, que no había manera de recuperar el capital. Por supuesto, lo dije con otras palabras, más cordobesas y menos formales. Lo dije muchas veces en la charla, no por una cuestión de autocastigo ni de baja autoestima. Lo repetí mucho y abiertamente porque sabía que necesitaba decirlo ante mi padre, y esa era la oportunidad perfecta, con toda claridad, para comprobar que no había peligros reales, que él me seguía amando y que yo seguía siendo digno de aprobación y de su afecto, incluso si era tonto y débil. Eso para mí fue una sanación maravillosa. Hermoso. A partir de entonces ya no tuve más problemas de parálisis expresiva, ni miedo de defenderme o de hacer un reclamo abierto si era necesario, aunque llamara la atención de otras personas. Tanto así que después me tuve que corregir para el otro lado. Tuve que aprender a aceptar lo que acontece con la mejor predisposición, sin orgullo. Mi programación instintiva para ponerme a salvo ya estaba lista. Se me hizo evidente que además tenía que aprender a priorizar la paz, a ceder con amabilidad, mansamente, en situaciones que no encierran verdadero peligro. ¿Se entiende? Era importante que aprendiera a restringir las funciones del miedo a lo que corresponde, a garantizar la supervivencia y la seguridad, en lugar de, pasarme para el otro lado y extender esa defensa feroz a otros ámbitos en los que se convertía en una reacción excesiva, ya pasaba a ser agresiva e irrespetuosa. De esa manera, el asunto de la prohibición de ser tonto y débil pasó a una nueva instancia, una etapa de aprendizaje más elevada y compasiva. De pronto, el tema de trabajo era ¿por qué no pasar por tonto o débil en situaciones en las que el único peligro está sobre la vanidad y el orgullo? Es una sabia decisión si con esa actitud se evitan posibles sentimientos de rivalidad y la paz y la humildad se fortalecen. Cuando está en juego algo importante, no. Ahí sí debe expresarse con firmeza la defensa de lo valioso, de la integridad y de la vida. Pero cuando se trata de quién tiene razón, o de quién es más inteligente, o quién es más atractivo, o de qué equipo de fútbol o de qué partido político es mejor, en esos casos no tiene ninguna importancia ceder y buscar los puntos de acuerdo con nuestros semejantes. Muy bueno. Bueno, el miedo es una reacción instintiva frente al peligro real o imaginario. El peligro es la inminencia, la cercanía, la posibilidad incrementada de algún mal. Si es un peligro real, ese mal que amenaza con producirse tiene que estar relacionado con la pérdida de algún bien concreto, como la salud, una relación apreciada o alguna posesión material.
Y si se trata de un peligro imaginario, la amenaza es falsa, una conjetura errónea. Por ejemplo, una cuerda tirada en el piso confundida con una serpiente. O bien es una amenaza que afecta únicamente a las ideas, a los preceptos dogmáticos o a las preferencias. Por ejemplo, el peligro de que el hijo de una persona elija para sí mismo un estilo de vida o una idiosincrasia que sus padres desaprueban, pero que no implica ningún daño específico para el hijo ni para sus semejantes. También podemos incluir como peligro imaginario todo aquello sobre lo cual una persona no tiene control ni posibilidad de control, como la eventual muerte de sus seres queridos, el paso del tiempo, los hechos imprevisibles, etc. Incluimos este tipo de peligros en la categoría de imaginarios a pesar de la posibilidad de que produzcan pérdidas reales de ciertos bienes, debido a que el miedo no ofrece ninguna solución en estos casos. Como solución consciente al miedo y al estado de alarma en general, el coaching integral propone un abordaje holístico del asunto, con el propósito de establecer resoluciones profundas para el miedo imaginario y una estrategia competente para el miedo real, que es una función importante del instinto, ¿sí? Se precisa cultivar estos 4 aspectos. Por un lado, como primer punto, el discernimiento. Antes que nada, hay que determinar si el miedo que se ha producido y que interrumpe el sentimiento de paz tiene fundamentos reales o imaginarios. Esto es crucial, es el punto de partida para la elaboración de la estrategia de resolución consciente. Bien. Como segundo punto o aspecto, la protección. Si el miedo que se experimenta tiene fundamentos reales, no es razonable que se afronte como un simple error que debe eliminarse. Hay que atender primero sus causas para que entonces sí, el miedo ya no sea necesario y pueda permitirse su disolución. Podemos diferenciar 2 clases de protección, las preventivas y las ejecutivas. Las primeras son las medidas que pueden tomarse para evitar perjuicios potenciales, que si bien podrían nunca producirse, también podrían acontecer. Y esa posibilidad hace que provoquen inquietud y pérdida de la paz en muchas personas. Por ejemplo, robos, enfermedades graves, escasez económica, etc. Podría decirse que este tipo de miedos son imaginarios en cuanto a que sus amenazas son remotas posibilidades, pero que son reales en su potencialidad. Entonces, prevenir esos perjuicios es una eficaz manera de disminuir tanto el peligro como el miedo, ¿sí? Por ejemplo, generando reservas de dinero y aumentando los recursos económicos, cerrando con llave la puerta o colocando rejas, cultivando un estilo de vida saludable, etc. La protección preventiva es una estrategia de incremento de la capacidad del poder para afrontar los males potenciales que activan el miedo en una persona, ¿sí? El otro tipo es la protección ejecutiva. Con esto nos referimos a las acciones inmediatas que deben llevarse a cabo, que hay que ejecutar sin demoras para evitar o resolver perjuicios inminentes, como tomar distancia de algo o alguien, realizar una denuncia policial, iniciar un tratamiento médico, saldar determinadas deudas, comunicar algo importante, etc. No es sensato intentar disipar el miedo causado por este tipo de amenazas sin ocuparse además de ofrecer una solución al peligro, ¿sí? Y por lo general, una vez que se aplican las soluciones, el miedo se disuelve. Bueno, el tercer aspecto que es importante cultivar para resolver los conflictos relacionados con el miedo es el equilibrio psicológico. Por una parte, en lo concerniente a los peligros reales, como expliqué con el ejemplo de mi caso, tenemos que ayudar a nuestros consultantes a que solucionen todos los obstáculos preceptivos y de patrón reactivo que tengan para ponerse a salvo cuando es necesario, de manera que puedan utilizar el miedo en su correcta función natural
de preservar la integridad y la seguridad. Y por otra parte, en cuanto a los peligros imaginarios o relacionados con los apegos o aversiones de las personas, es muy importante que, como entrenadores, las ayudemos a resolver las nociones de injusticia que han elaborado, sus preceptos inflexibles, los razonamientos y los sentimientos erróneos, sus hábitos de pensamiento nocivos, las expectativas inconvenientes, los juicios y las resistencias conflictivas a los hechos de su realidad, etc. Así como a llevar adelante procesos adecuados de perdón y de maduración de la sabiduría y la lucidez personal. Todo esto tendrá un impacto muy positivo en la capacidad de permanecer de forma estable en el estado de confianza. Y el último aspecto de gran importancia para favorecer una vida pacífica y agradable, en realidad el más importante, el aspecto indispensable, es el cultivo de la virtud. En relación al miedo particularmente, hay motivos excelentes para el desarrollo de virtudes, debido a que el estado de alarma es una configuración eminentemente egocéntrica, centrada en sí mismo, y cuya prioridad es la protección del yo personal. La conciencia se restringe en esos casos al aspecto individual de la existencia, y esto favorece la noción de separación y de vulnerabilidad, además de sobredimensionar los conflictos particulares. Así que, dedicar tiempo, atención y esfuerzo a multiplicar el bienestar y la autoestima de los demás es una maravillosa manera de romper esa tendencia egocéntrica tan propicia al temor, a la exageración y a la desconfianza. Y es una estrategia muy eficaz para sentirnos contentos con nosotros mismos y fortalecer nuestro pilar del merecimiento de todo bien. Prudencia, humildad, amor, compasión, generosidad, paciencia, bondad, honradez, esmero, alegría y confianza. Confianza en el devenir, en los demás y en la vida. Es importante validar, adoptar y ejercer estas virtudes, no importa lo que demande de nosotros, lo difícil que nos sea abandonar la mezquindad. Es la mejor siembra, el único tipo de causa que puede garantizarnos resultados de paz, de verdadera seguridad e inclusive de buena fortuna. En otras palabras, podemos decir que ni el más grande de los ejércitos está libre del peligro de ser destruido por sus enemigos, como la historia de la humanidad ha demostrado una y otra vez. Esto prueba que la seguridad no está en la fuerza ni en las armas que se acumulen. La verdadera protección está en las causas de paz que se impulsen con cada acto, con cada palabra y conducta. La vida en su conjunto, como dinámica colectiva, no hace sino esforzarse todo el tiempo por cumplir los pedidos de sus hijos. Asegúrense de pedir solamente la paz, solamente bienestar y amor con los pensamientos, las palabras, los sentimientos y las acciones que promueven y que validen cada día. Y asegúrense de convencer a sus consultantes de esto mismo con la elocuencia del propio ejemplo y la convicción personal, ¿sí?